La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano. Con los buenos días a esos amables seguidores, deseándoles un feliz inicio de semana y que todos los días venideros sea de prosperidad y alcance de mesa continuamente, no solamente para los que me siguen, sino que sean extensivos estos deseos de bienestar a los seres queridos como tal. Hoy vamos a tratar un tema para que se amplíen los conceptos que pocos tenemos sobre este tema en particular, que es sobre la guerra y la paz, que es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy como tal. Antes de empezar, debo anunciarlo que vamos a tratarlo en 6 puntos, aprovechando al máximo el tiempo y para dar margen luego a la parte de la psicología sobre la paz. Obviamente, toda persona tiene la capacidad intelectual para entenderlo, la paz es totalmente lo contrario a lo que es la guerra. Dicho esto, comienzo por dar el agradecimiento de siempre a este espacio, gracias a Somos Asamblea Radio y al programa que se transmite gracias a la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la figura distinguidísima de sus máximos exponentes y representantes de nuestro Palacio Legislativo, señores y señoras respectivamente, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primera vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina como tal. Tenemos un link especial para hacer acceso a los programas que seguidamente, una vez que se difunden, si no se transmiten en vivo, son grabados y difundidos a través de las redes sociales. Pero para anexar a este espacio como tal, se recomienda el link seno.f/ Somos Asamblea Radio. Dadas las gracias a las personas y personajes distinguidos que mencioné, debo dar también las gracias a la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana y al licenciado José Porales, quien es el que dirige este tipo de programaciones y este tipo de producciones para que lleguen a toda la nación e inclusive sean accesados a través de las redes internacionales, inclusive también. Esto es algo importante, ¿no? Para que se vea que siempre tenemos en el país, no solamente en este modesto programa que yo lidero, sino en los otros programas que se transmiten a través de estos mismos links que antes he mencionado, y que se sepa que Venezuela tiene gente que la quiere y que está dispuesto a defenderla a capa y espada y a carta cabal en el momento de ser necesario. Por fortuna, esto no va a ser así en el presente. A Dios gracias. Dicho esto, en la producción y conducción de este espacio, Venezuela un país para querer, mi persona quien les habla, su seguro servidor, Ángel Méndez Ortiz. El equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, también debo darle las gracias. No solamente cooperan conmigo, sino cooperan con los otros colegas que transmiten sus programas y sus opiniones sobre todo lo que acontece en el país. Estos señores y señoras respectivamente son Nayeli Pérez y Alinda Castillo, los operadores de radio, los compañeros Miguel Herrera y Charles Bompar, en el apoyo técnico las señoras Betsy Peña y Norma Castillo, en la fotografía y video Gaspar Pinto, otro gran amigo, y en las redes sociales los compañeros Frankie Silva y Alinda Castillo como tal. Recordando ahora que podemos ser seguidos en todas las redes sociales, porque una vez que se graban estos programas pasan de inmediato a ocupar ese espacio en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, y pueden ser accesados a través de esta clave @poder y leyes como tal. Decía al principio del programa que vamos a exponer en 6 puntos el tema sobre la guerra y seguidamente en la otra parte del programa, hacia el final, vamos a hacer ciertas aclaraciones de importancia en el aspecto psicológico de la guerra y lo que es la paz como tal. Dando inicio, arrancamos. En un sentido popular,
La guerra es un conflicto sostenido entre grupos políticos que involucran hostilidades de duración y magnitud considerable. Esto ocurre cuando un grupo intenta imponer su voluntad sobre otro, conduciendo a una resistencia armada. Los sociólogos consideran la guerra como una institución reconocida en la costumbre y en la ley, iniciada y conducida siguiendo formas socialmente reconocidas. Es decir, que inclusive para llegar a la guerra nos hemos llegado a poner de acuerdo sobre ciertos particulares. Es una de las cuestiones más tragicómicas que pudiera hablarse del ser humano. Los expertos militares frecuentemente confinan el término a conflictos en donde los grupos contendores poseen un poder relativamente igual, haciendo el resultado una incertidumbre por algún tiempo. Ahí hago yo esa alusión que mencioné anteriormente, acerca de qué armas vamos a emplear, cómo vamos a hacerlo, etcétera, etcétera. Todo está escrito. Nada es improvisado a la hora de un enfrentamiento bélico como tal. Las guerras surgen de las diferencias entre grupos o el deseo de expandir el poder o la riqueza de la tierra de otro grupo. Sin embargo, la diplomacia y la negociación en las épocas presentes usualmente preceden a la guerra, la cual estalla cuando estos esfuerzos fallan. Las organizaciones internacionales se esfuerzan por mantener la paz entre las naciones, considerando especialmente el potencial destructivo de las armas modernas. Entonces se habrán dado cuenta que en este primer párrafo, que ya terminamos de leer, ahí está implícito todo lo que he mencionado. Hay convenios, dónde vamos a efectuarlo, bajo qué circunstancias nos vamos a llevar, etcétera, etcétera. Y adelanto que no es nada nueva la guerra como tal. Históricamente ha habido guerra a través de la evolución del ser humano. Y todos los territorios que hoy conforman las naciones han sido producto de esos enfrentamientos bélicos como tal. Eso lo llamaban los romanos el idius gladi, el derecho de la espada. Es decir, yo conquisto este territorio porque tengo esta forma de pensar, tengo estas necesidades, he considerado que tú eres débil en la otra parte y como tal voy a desear apoderarme de aquello que no me pertenece porque ellos también lograron tener derecho a ese territorio como tal. Siguiendo con esto, ¿por qué ocurren las guerras? Esa es la parte 2. Las guerras surgen de factores complejos, frecuentemente cuando un grupo busca imponer su voluntad sobre otros, conduciendo a conflictos. Las diferencias en las creencias, deseos de poder o riqueza y una superioridad percibida pueden incentivar la agresión. Las teorías contemporáneas atribuyen la guerra a factores biológicos, innatos y psicológicos. Es decir, que la humanidad per se, a lo largo de su existencia en este planeta, desde el inicio de las poblaciones, han ocurrido los conflictos bélicos. Internamente, entre esas mismas poblaciones, o por X o Z causa, del momento en que se llevaron a cabo, con los otros pobladores de estos territorios en este planeta como tal. Biológicamente tenemos esa capacidad, pero todo lo motiva un elemento, un factor primordial, y es específicamente el hambre. Es el hambre lo que da origen verdaderamente a las guerras como tal. La no satisfacción de las necesidades básicas alimenticias es lo que conduce al ser humano, inclusive a una época que tuvimos todos, hoy en día mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, muchos viajes en exploración del espacio, se habla de ubicar una población humana en el planeta Marte en tal fecha, va a empezar a hacerse este experimento en la Luna como tal, pero comimos gente en una oportunidad a través de la evolución de la vida. Y eso fue una de las cosas que maravilló a los conquistadores de la época, de encontrar cuando llegaron a América, en que en ciertas poblaciones todavía se llevaban a cabo ese tipo de circunstancias como tal. Las guerras en ese momento eran para sobrevivir. Es de ahí que surge la palabra Caribe y la palabra antropofagia, mucho más adelantada a través de los estudios de épocas más recientes. Se decía entonces que las guerras surgen y también a través del nacionalismo,
con su vínculo entre la nación y el Estado, pueden conducir a conflictos cuando los intereses nacionales chocan o cuando las minorías nacionales buscan su autodeterminación. Las diferencias ideológicas y la búsqueda de convertir a los otros también pueden escalar las tensiones. Entonces, cuando existe el territorio de paz, cuando nosotros los venezolanos en estos 26 años hemos vivido la paz en mayoría, han sido pocos los conflictos que se han surgido y han sido controlados tal cual lo pauta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede que surja en un momento dado en un sector interno un tipo de movimiento de esta naturaleza como tal. Los factores económicos, tales como la desigualdad y el deseo de controlar los recursos, juegan un rol significativo. Las carreras armamentistas, impulsadas por la competencia en la superioridad militar, pueden elevar las tensiones e incrementar la probabilidad de la guerra. Cuando la diplomacia falla en resolver los desacuerdos, la guerra es el resultado frecuente. Eso ha estado registrado a lo largo y ancho de la historia, desde muchísimo antes de la Primera Guerra Mundial hasta las guerras que han sucedido en el presente y las que hoy se mantienen vigentes en ciertos territorios al occidente, al oriente de Venezuela como tal. Como todos sabemos, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, como todos sabemos, esa masacre que está cometiendo los israelitas contra la franja de Gaza como tal, pero el meollo de eso es que ellos quieren abrir un canal a través de Gaza para poder llegar al océano y que se le facilite el comercio como tal. Pero eso forma parte de otro punto, de otro programa que veremos más adelante. ¿Cuáles son las razones comunes o causas de algunas guerras? Las guerras surgen de una compleja interacción de factores provenientes del deseo de un grupo para imponer su voluntad sobre otro. Las diferencias en la religión, la cultura o la ideología pueden avivar conflictos con los agresores frecuentemente percibiéndose a sí mismos como superiores. Hace muchos años, estando muy pequeño, escuché una frase que tiene plena vigencia y la historia así lo ha demostrado: no hay enemigo pequeño. Aquellos que se sintieron superiores en un momento dado y consideraron inferiores en ese mismo momento dado a aquellos que ellos pretendían imponerse su voluntad política, etcétera, etcétera, salieron con las tablas en la cabeza. Las personas que habrán seguido este tipo de eventos se estarán dando cuenta que hablo de la guerra de Vietnam. Ahí el Estado todopoderoso norteamericano pensó que podía imponer su voluntad, un régimen que a ellos les parecía que era lo que necesitaban y no pudieron con la voluntad de un pueblo que estaba económicamente y armamentísticamente en condiciones de inferioridad y no lo lograron como tal. Entonces ahí tiene cabida perfectamente bien la frase que acabo de mencionar, que no hay enemigo pequeño. Dicho esto, adicionalmente los conflictos internos pueden escalar a guerras internacionales mediante la involucración extranjera. Y ahí llegamos a un punto en el que vamos a tratar cuáles son los diferentes tipos de guerra. Hay algunos tipos comunes de ella, porque inclusive los sociólogos, los antropólogos y los historiadores han cooperado para clasificarla. O sea, ¿por qué se llevó a cabo este tipo de guerra y por qué pudiera llevarse a cabo este otro tipo de guerra como tal? Comenzando por la guerra civil, un conflicto entre un Estado y unos más actores organizados, no pertenecientes al Estado y dentro de su territorio, la guerra civil norteamericana. Ahí había un sector de la sociedad que quería mantener la esclavitud como un factor de producción económica y había otro sector dentro de los mismos Estados Unidos que se oponía a eso. Entonces terminó llegándose a la paz y a la liberación de la esclavitud en Estados Unidos como tal. Dicho esto, nuestra guerra de independencia y emancipatoria, hay que hacer mención de ello, porque tuvo esas características de guerra civil en un momento dado como tal. Y hago notar lo siguiente: al comenzar el conflicto, habían en Venezuela, el país para querer, unas 700.000 personas. Y al finalizar las cruentas batallas, unas 300.000 personas lograron sobrevivir.
De tales sobrevivientes provenimos la gran mayoría de los venezolanos del presente, a menos que sus antepasados hayan llegado a nuestra nación después de 1821, 24 de julio, la batalla de Carabobo, la cual duró 45 minutos para sellar la voluntad de una nación a no seguir manteniendo la imposición de un sistema que no estaba a las alturas de las necesidades de las sociedades del momento como tal. Ahí cesó las aspiraciones imperialísticas de España sobre este territorio como tal. Muchas de las personas que me siguen y muchas de las personas que me siguen y con las que he hablado posteriormente están al tanto de lo que digo y me sugirieron que hiciera mención de este tipo de detalles, porque por lo general la gente cree que surgimos en este planeta o en este territorio como si fuéramos unas cotufas. No, nosotros tenemos una historia y esa historia es lo que nos da a nosotros el poder moral para poder hablarle al mundo acerca de conceptos, ideales, loables, supremos, como la libertad, la soberanía, la autonomía, la decisión, la elección de qué queremos nosotros para la conducción del país en un momento dado. Y en Venezuela estamos perfectamente organizados con esa finalidad como tal. Es el pueblo el que aquí tiene verdaderamente la última palabra a la hora de decidir sus propios destinos y a poner en manos ajenas, en las manos del elegido, el destino que ellos quieren que se lleven a cabo. Y nuestros gobernantes han interpretado ese mensaje como tal, y es por eso que han prestado la atención a los llamados del pueblo y han surgido cantidades de programas que progresivamente se han venido llevando a cabo para brindarle bienestar a la nación. Yo me siento beneficiado por más de uno de esos tipos de programas que ha llevado el Estado como tal. Entonces, nosotros los venezolanos no vamos a permitir que se nos imponga un cambio de gobierno a capricho por un sector de la sociedad, lo que había hecho referencia en uno de los puntos anteriores, acerca de un sector de la sociedad interno que no está conforme con haber perdido los espacios de poder que disfrutaron durante siglos, durante muchísimos años, durante 40 años de democracia, pero desatendieron las necesidades del pueblo como tal. Y es por eso que la revolución bolivariana ha demostrado ser algo imparable como tal. Pasando al otro tipo de guerra, y creo que he sido lo suficientemente amplio con el concepto de la guerra civil, la guerra total. Esto es gravísimo, eso es un extremo grave, un conflicto militar en el cual los participantes están dispuestos a hacer cualquier sacrificio en vidas u otros recursos para obtener una victoria completa. Por fortuna, el ser humano se da cuenta de sus capacidades y limitaciones y las guerras totales difícilmente han logrado calar en la evolución de la historia de la humanidad como tal. Sigue a esta la guerra intermediaria, un conflicto donde terceras personas apoyan a los combatientes sin una participación directa, frecuentemente para evitar una confrontación directa entre grandes potencias. Esta guerra intermedia hay que estar atento a este tipo de personas porque ellos son los que fomentan en cierta forma los conflictos bélicos como tal. Hablan mal de ti, hablan mal de mí y hay un tercero que se encarga de hablar mal de ti y un tercero que se encarga de hablar mal de mí para ponerte a ti en contra de mí, para ponerme a mí en contra tuya. Y eso es muy común. Inclusive eso se ve cotidianamente a través de los chismes que existen en ciertos lugares de trabajo, etcétera, etcétera, como tal. Esas son personas insidiosas y hay que tener cuidado con ellas porque no solamente pretenden hacerle daño al que ellos consideran su contrario, sino que están haciendo indirectamente un daño a ellos mismos como tal. Dicho esto, pasamos a la descripción de la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica sin conflictos militares directos, sino más bien una guerra de ideología y forcejeo para obtener influencia política y económica. La Guerra Fría se estuvo llevando a cabo durante muchos años, a principios de la década de los 80 hasta los mediados y quizás finales de los 90, entre las grandes potencias de la nación soviética y de la nación norteamericana. Y finalmente vamos a hablar de la guerra limitada, un conflicto en donde las principales participantes imponen alguna forma de restricción, tales como los tipos de armas a emplearse, los recursos comprometidos
o el territorio o los objetivos perseguidos. Un ejemplo son las opciones nucleares limitadas, una estrategia militar proveniente de la Guerra Fría que imaginaba una confrontación directa entre las superpotencias nucleares que no necesariamente terminarían en la rendición o la destrucción masiva. Ese fue un producto de la Guerra Fría. Ya estaban a punto de darse con todo, como decimos en Venezuela. La guerra atómica como tal, pero el sentido común que preló ahí impidió que ese conflicto se llevara a cabo como tal. Y para terminar la primera parte del programa, cómo han cambiado las guerras a través del tiempo con la tecnología. La tecnología militar ha evolucionado a través de las eras, influenciando en las tácticas y la cohesión dentro de las unidades combatientes. Desde las rocas, piedras, a los rifles, las armas han sido refinadas para maximizar el potencial de matar, intentar minimizando la retaliación como tal. La revolución industrial trajo los fulminantes de percusión, los cañones estriados y los cartuchos metálicos, incrementando la fiabilidad y el alcance y la precisión de los proyectiles como tal. Las batallas se han transformado desde eventos individuales a compromisos prolongados a través de vastas áreas debido a la tecnología. La Primera Guerra Mundial introdujo en el combate aéreo los focos y los reflectores, mientras que la Segunda Guerra Mundial trajo el radar y las comunicaciones de radio avanzadas. El advenimiento de las armas nucleares enfatizó la importancia de los sistemas de advertencia prolongada. Una breve explicación de esto, y me acuerdo estando pequeño, en los años 50, hubo un simulacro en el litoral. Ese simulacro los protagonistas eran nuestras fuerzas navales en el momento dado y todas las baterías de artillería de tierra en contra de una invasión aérea, una hipótesis de una invasión aérea como tal. Me acuerdo que toda Caracas bajó en plano a ver eso, porque se anunció que iba a haber ese tipo de simulacro en el litoral. Y me acuerdo palpable el sonido de los cañones de las naves de guerra nuestras en ese momento dado. Por ahí estaban el destructor Aragua, el destructor Zulia, el submarino El Cariti y el submarino El Tiburón llegaron después por cortesía de Alemania, que nos regaló a la flota venezolana. Pero fue impactante cómo se veían las balas trazadoras en el aire, se veía la dirección que llevaban hacia un objetivo. Y por otra parte, iluminaban al cielo unos reflectores impresionantes con una fuerza tremenda para esa época, para el nivel que podían alcanzar los bombarderos supuestos, los cazas que había por ahí en el espacio. Entonces, nosotros los venezolanos tenemos muchísimo de militar en nuestra genética. Y eso es una razón fácil de explicar. Nuestros antepasados estuvieron presentes en esa guerra. Y si no combatió con un machete, combatió con un rifle o combatió con una espada, con una lanza, pero aquí se combatió. Y esa genética manda en nosotros los venezolanos. Es decir, no hay que provocar un conflicto con nosotros, que estamos en una situación de paz y seguiremos durante muchísimos años en las mismas circunstancias como tal. Y el punto final dice cuáles son los impactos de la guerra en los civiles y los soldados. Hoy los tiempos de guerra incorporan tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la cual hace surgir preocupaciones acerca de las armas autónomas, los drones y las consideraciones éticas. La guerra cibernética presenta desafíos en el distinguir entre los combatientes y no combatientes y asegurar la responsabilidad. A pesar de estos retos, las empresas militares modernas están creando unidades para defenderse contra las ciberamenazas. Este punto específicamente toca lo que ha podido suceder con las embarcaciones en el Caribe. Y el área del Caribe está contemplada en la Convención del Mar en el año 88, en el artículo 88, eso fue llevado en Montego Bay, en Jamaica, se reunieron varios países y ellos reservaban al alta mar para fines pacíficos. Por lo tanto, el uso de la fuerza militar solo se permite en circunstancias excepcionales.
Y hay una circunstancia que es excepcional y tiene que mencionarse antes de dar paso al pequeño receso para el agüite del café contractual. Porque las cosas no son tan sencillas o tan simples como nosotros quisiéramos que fuesen. La lucha contra el narcotráfico no es contra un país soberano y hasta ahora ni con la intención de sustituir un gobierno legítimo para imponer uno ilegítimo. Es contra la delincuencia organizada transnacional, cuyas actividades afectan la paz, la seguridad y la estabilidad de las regiones y del mundo, y que no se limitan al tráfico de drogas y otras sustancias que causan daños irreversibles en el ser humano, sino que se extienden a otras actividades como la trata de personas o el tráfico humano, que sin duda alteran el orden internacional. Todo esto viene siendo un producto de agrupaciones identificadas como desadaptados sociales, por lo que no habrá guerra o invasión en Venezuela. Lo que se ha visto y lo que hemos visto hasta ahora en el Mar Caribe es una operación sin precedentes contra el narcotráfico. Los números cantan, lo dicen todo, aunque el despliegue de fuerzas por aire y mar es sin duda alguna impresionante. El número de marines no está cerca ni de una invasión tradicional como tal. Hago mención del desembarco en Normandía en la época de los años 50. Fueron 50.000 soldados que desembarcaron en esa zona en Francia para combatir contra el nazismo como tal. Es una guerra no convencional la que se está llevando a cabo y los drones Predator y Reaper lo han cambiado todo. Las grandes y prolongadas campañas con ejércitos tradicionales han quedado atrás. Las nuevas formas de ataque son precisas, poderosas y poco previsibles, sin poner botas en el territorio. Las grandes despliegues de armados, al igual que los desfiles bélicos, son una muestra innegable de fuerza y ferocidad que envían mensajes tanto a los amigos como a los adversarios por igual. Entonces hay un desplante que se está llevando a cabo en el Caribe y hay un mensaje detrás de esto. Pero pienso que como venezolano debo llevar la paz y la tranquilidad a mis connacionales, y es por eso que he elegido las palabras electas para divulgarlas a través de este programa como tal. ¿Por qué ocurren las guerras? Ya habíamos hablado de ese tema como tal. Con esto entramos entonces a la primera fase del receso y daremos continuación acerca de la psicología de la paz. Gracias por la atención prestada como tal. Y dándole continuidad al programa, quedamos en el punto F, que es el punto final del tema sobre la guerra. ¿Cuáles son los impactos de la guerra en los civiles y en los soldados? La guerra impacta a ambos con consecuencias devastadoras que se extienden más allá del tiempo de las batallas. Para los civiles, la guerra frecuentemente resulta en blancos intencionales, masacres, el desplazamiento. Ellos pudieran encarar la esclavitud, la violencia sexual y los experimentos médicos horripilantes, tal cual se llevaron a cabo en el Holocausto. La destrucción de hogares, de la infraestructura y de los servicios públicos exacerban adicionalmente su sufrimiento, conduciendo a una declinación económica prolongada y a unos estándares de vida reducidos. Ese es el efecto de los soldados en la guerra. Por su parte, los civiles soportan traumas físicos y psicológicos inmensos, incluyendo la pérdida de vida y mutilaciones. Más allá de los peligros inmediatos del combate, ellos pudieran experimentar episodios psicológicos casi de por vida. Los costos económicos de la guerra incluyen no solo el gasto de armamento y las operaciones militares, sino también la pérdida de las ganancias potenciales de aquellos muertos o incapacitados y los recursos desviados de las inversiones pacíficas para la capacidad económica en el futuro. O sea que no hay ningún producto de una confrontación bélica como tal. Queda al albedrío humano, al sentido común de la mente del ser humano, tomando en consideración que sabe, aunque se niega a aceptar su destino, que desde que nace lo único que tiene seguro es la muerte en algún momento, en algunos de forma temprana
y otros tardíamente, pero ese es el final, que la guerra sigue siendo el mayor sinsentido que la humanidad ha conocido hasta el presente. Porque hubieron posibilidades de hacer las cosas de otra manera como tal. Solo los conocimientos, los estudios, los progresos, las leyes que se han venido elaborando, han intervenido filósofos y psicólogos y sociólogos y antropólogos, todo con la finalidad que cese ese tipo de conflicto. Y hago una mención espantosa de lo que ha venido sucediendo en Gaza. Las Naciones Unidas le dio la espalda a Netanyahu en el último discurso que él tuvo ahí. Él pensaba que él iba a tener apoyo con lo que está haciendo, pero se le volteó totalmente la humanidad racional en ese instante, en ese lugar llamado las Naciones Unidas. Las leyes internacionales, tales como las convenciones de Ginebra, siempre han buscado mitigar los efectos de la guerra, tanto en los civiles como en los soldados, estableciendo reglas para el tratamiento y la protección humana. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de los conflictos civiles continúan representando retos significativos para el bienestar humano y la estabilidad global. Pienso que mis seguidores tendrán bastante material, podrán seguir el programa, podrán consultarlo porque está montado en las páginas, para tener referencia y reflexiones sobre todo lo que hemos discutido en estas partes del programa. Yo estoy dispuesto a responder cualquier respuesta sobre los temas tratados, si los hacen llegar a través del link somosceno.fm/Somos Asamblea Radio, y tomaría en cuenta todas las preguntas que pudieran haber generado la exposición que ha dado hasta el momento. Y como lo mejor de la vida es la paz, como punto final del programa de hoy vamos a tratar esto sobre el aspecto de la psicología de la paz. Se darán cuenta mis seguidores que siempre ha habido gente consciente que ha empleado el sentido común para hacer todo lo posible para que este tipo de circunstancias no se vuelvan a producir. Esta es un área de especialización en el estudio de la psicología que busca desarrollar una teoría y prácticas que prevengan la violencia y el conflicto y mitiguen los efectos que tienen en la sociedad. Ella también busca estudiar y desarrollar métodos viables para promover la paz. Las raíces de la psicología de la paz frecuentemente pueden ser rastreadas en un discurso dado por un personaje muy inteligente llamado William James en el año 1906 en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Ahí ya se veían los albores de la Primera Guerra Mundial y ahí ya había gente consciente a cabalidad de los efectos que los conflictos bélicos pudieran producir, y empezaron a preocuparse los pensadores del momento a ver cómo hacían algún tipo de comunicación, de formación, de llamado a aquellos que tenían el poder bélico en el momento dado para detenerla y que no se presentasen la mortandad que tuvieron esa guerra en ese momento dado. Con la Primera Guerra Mundial en el horizonte, este señor James habló acerca de su creencia que la guerra satisfacía a una necesidad psicológica profundamente sentida de las virtudes tales como la lealtad, la disciplina, la conformidad y la cohesión grupal y el deber. Y también observó que los individuos quienes pertenecían a un grupo, sean estos de tipo militar o de lo contrario, experimentaban un aumento en el sentimiento de autosatisfacción cuando estaban orgullosos de su grupo. Fíjense lo que es el ego del ser humano. Pasamos por vernos ante un espejo, no nos agradamos con lo que vemos en ese momento dado y empezamos a crearnos una imagen que no tenemos verdaderamente, porque todos al final somos seres humanos,
nacidos y criados en la misma forma, unos con cierta diferencia, otros con otra diferencia, pero es el ego que busca eso instintivamente, la superación a través de los errores que significan la guerra. Y lo más importante del argumento que no es probable que la guerra sea eliminada hasta que los humanos hayamos creado un equivalente moral de la guerra, tales como el servicio público que permita a la gente experimentar las virtudes que estuvieron asociadas con el hacer la guerra. Es decir, esas supuestas virtudes guerreristas partían del sentirse, como decimos popularmente, la última pesicola del desierto, y no todo pesicola, por cierto, y reunirme con aquel grupo que piensa igual que yo. Ahí partió, perdón, y tuvo también influencia el narcisismo, el sentirnos mejores que los demás por alguna razón, y todo esto condujo a un sector que tenía un poder en un momento dado a dar inicio de buscar las virtudes a través de la mortandad del semejante. Tamaño disparate de que es capaz el ser humano de lucubrar en su mente en un momento dado. Y siguiendo con esto, muchos otros psicólogos y filósofos escribieron acerca de la psicología de la paz. Adler, Jeremy Bentham, Sigmund Freud, Iván Pavlov, entre otros, y hasta Pitágoras en aquella época, los griegos, podrían calificar porque sus escritos sobre la violencia y la apreciación sobre la forma más insidiosa de la violencia es la llamada violencia estructural. Esa violencia estructural mata más gente lentamente al privarla de la satisfacción de las necesidades básicas, por ejemplo, la pobreza. Este es un elemento gravísimo en cualquier sociedad y es un área prioritaria de abordaje de todo tipo de gobierno, el tratar de impedir que esto pudiese llegar a suceder. Es por eso que se crean los programas que han creado el gobierno bolivariano, por ejemplo, para tratar de sacar a la gente de la pobreza. Ha creado instituciones educativas, ha creado programas alimenticios, ha creado programas de toda la naturaleza con la finalidad de erradicar la pobreza, pero ciertas condiciones aplican. No solamente el Estado está en el deber de atender ese factor, sino la misma sociedad por sí misma que tome las riendas de su vida y la responsabilidad en tratar de frenar el crecimiento de la pobreza como tal. Dicho esto, otro tema recurrente entre los psicologistas de la paz ha sido que la guerra es construida, no nacida, y la idea relacionada de que la guerra es biológicamente posible, pero no inevitable. Esas ideas han ido plasmadas en un número de manifiestos permitidos por psicólogos y existen estatutos que fue firmado por casi 4.000 psicólogos en un momento dado después de la Segunda Guerra Mundial. Otro manifiesto ha sido el Estatuto de Sevilla, emitido en 1986 por 20 científicos altamente respetados durante el Año Internacional de la Paz de las Naciones Unidas. Porque la guerra es creada, construida o promovida, una gran cantidad de investigaciones en la psicología de la paz ha buscado el identificar las condiciones ambientales que están entrelazadas a la violencia y al comportamiento pacífico. Entonces, fíjense que las cosas no son tan sencillas como pudiéramos haberla notado nosotros antes de asistir amablemente a la presentación de este programa en el día de hoy. Es una cuestión extremadamente compleja y ya llegando al final del programa de hoy, la psicología de la paz se le concedió una significación de importancia aumentada durante la Guerra Fría a mediados de 1940 y hasta mediados de 1990, cuando el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética se recalentó y la amenaza de la aniquilación nuclear aparentaba ser inminente en ese momento dado, llevando a los psicólogos a crear conceptos para un mejor entendimiento de los conflictos intergrupales y de sus resoluciones. La psicología de la paz se encuentra ahora al alcance mundial. Ella reconoce que la violencia puede ser cultural, lo cual ocurre cuando las creencias son usadas para justificar a ambas, la violencia directa o la violencia estructural. La violencia directa lesiona
o mata gente rápidamente y dramáticamente, mientras que la violencia estructural es mucho más generalizada y mata a mucha más gente al privarlo de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ejemplo, cuando la gente se muere de hambre, aun cuando hay comida suficiente para todos, el sistema de distribución está creando la violencia estructural. Si una persona justifica que las muertes de las personas que mueren de hambre culpándolos por su situación, lo que se llama culturalmente culpar a la víctima, esa persona se está conectando a la violencia cultural. Entonces, fíjense la cantidad de observaciones que debemos hacernos nosotros y las consecuenciales reflexiones tras esas observaciones que nos hagamos para darnos cuenta de la complejidad de los temas que hemos tratado en el día de hoy. Como sea, el objetivo es la paz. Como sea, hemos venido viviendo años de paz en la República Bolivariana de Venezuela y seguiremos viviendo años de paz en el futuro. Cualquiera que sea el gobierno de turno que llegue a ocupar la dirección y la conducción de los destinos de este bello país, Venezuela, el país para querer. Por otra parte, la violencia directa se apoya en la noción de la violencia cultural, en la teoría de la guerra justa, la cual argumenta que bajo ciertas condiciones es aceptable matar a otro. Por ejemplo, la defensa de la patria usando la guerra como último recurso. Uno de los principales retos para la psicología de la paz es profundizar en el entendimiento de las raíces de la violencia estructural y cultural, un problema particularmente importante cuando la preocupación sobre la seguridad gira en torno a la prevención del terrorismo como tal. Este fue un análisis que llevó a cabo en la semana pasada, obteniendo de las fuentes más autorizadas, de las cuales traje estos apuntes para compartirlo con ustedes, pero sigue siendo un tema con mucha tela que cortar, como se dice popularmente. Como sea, a Dios gracias, Venezuela está en paz. Tenemos una población dispuesta de llegar a ser necesario a defender lo que pertenece por derecho histórico, por el compromiso histórico que tenemos con los libertadores, con aquellos que, repito, itero, en cada programa hago mención de ellos, porque es el asidero que tenemos nosotros, es el afianzar de este árbol que es la libertad que tenemos nosotros los venezolanos, aquella gesta heroica que hicieron estas personas sin conocernos a nosotros. Pero en la mente de ellos, más allá del conflicto inmediato, sin duda alguna, siempre estuvo presente en que Venezuela se transformase en un territorio de paz y la hemos alcanzado. Nos costó trabajo, después de la guerra de independencia vino la guerra federal, llegó el general Juan Vicente Gómez y dijo, hasta aquí llegó esto, y logró la pacificación de los sectores del país. Y de esa fecha hasta presente no se ha presentado, a Dios gracias, ningún conflicto que hayamos de lamentar los venezolanos. No debemos olvidar las raíces que nos unen del originario en esta nación hoy llamada Venezuela, insisto, el país para querer. Los que llegaron posteriormente se encontraron con ellos y aquellos hermanos que trajimos en las peores condiciones, hay que admitirlo, y ese error fue subsanado posteriormente con la libertad de la esclavitud en Venezuela, y por esa humanidad que todos tenemos, corren esos tres tipos de sangre como tal. Per se, eso es un elemento cohesional, un elemento que nos fraterniza a nosotros los venezolanos. Y el hombro a hombro cotidiano ante cualquier circunstancia que pudiera preverse. Y con estas palabras doy fin al programa de hoy, agradeciendo enormemente la atención que me hayan prestado los seguidores y aquellos que estarán por convertirse en seguidores como tal. De nuevo, agradezco enormemente a Somos Asamblea Radio por la confianza en mí depositada para hablar de este tipo de temas. Y pienso que mi deber como venezolano es hablar de la paz, propagar la paz, no incentivarla, dar tranquilidad a la población, porque es lo que en el fondo todos necesitamos y queremos para seguir adelante en la vida. Nosotros somos gente de por sí conforme. Cuando tenemos, tenemos. Cuando no tenemos, seguimos siendo.
No nos detiene nada ni nadie. Guerreros por naturaleza, sí, lo somos. Porque los que estaban aquí eran guerreros, los que llegaron eran guerreros y los que trajimos fueron guerreros. Y esos guerreros fueron los que nos dieron la independencia de este país como tal. Y agradezco a que este programa sea transmitido a través del link seno.f/Somos Asamblea Radio. Y las enormes gracias que debo dar siempre a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y las distinguidísimas figuras de aquellos que la dirigen, los señores y señoras respectivamente, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, y en la casa a la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, a esa gran persona y amigo que es el señor licenciado José Perales. En la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, quienes habla su seguro servidor Ángel Méndez Ortiz. No sin antes dar las gracias nuevamente a ese equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, a los asistentes de producción, señoras y señoras respectivamente, Nayeli Pérez y Arlina Castillo, los operadores de radio Miguel Herrera y Chale Bompar, apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, fotografía y video al amigo y compañero Gaspar Pinto, y en las redes sociales, encargados de divulgar estos programas, a los señores Franklin Silva y Alina Castillo como tal. Recordando que podemos seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, añadiendo @Poder y Ley. Deseándoles un inicio de semana buenísimo y que se mantengan en el camino correcto y que tengan capacidad de discernir entre lo que es de origen vital y lo que es algo superfluo, y que siempre trabajemos en el estudio de nuestra historia como ese elemento aglutinante de la nacionalidad venezolana, que es la que va a ser en un momento dado, que jamás confío en que llegara a ser necesario, que nos unamos como un solo individuo contra cualquier tipo de aspiraciones imperialistas en este país. Somos autónomos, tenemos nuestra constitución, nuestras leyes, tenemos totalmente organizado, el pueblo ha madurado, el pueblo sabe lo que le conviene. Y hay que mantenerlo de esa manera como tal. Aquí no vamos a aceptar ningún tipo de oposiciones de ningún sector, ni interno y muchísimo menos externo. Deseándoles el buen provecho contractual, me despido de ustedes, agradeciéndoles la atención. Hasta luego.